El arbolado público puede ser un bien común o una problemática para los ciudadanos. Es por eso que para ver cómo se lo puede gestionar, compartimos con ustedes este informe. Los espacios verdes, ya sean deportivos, culturales o turísticos, cumplen en todo momento una función ecológica y ambiental indiscutible. Tal es la importancia de ellos que es fundamental una gestión racional y adecuada, especialmente sobre los árboles de alineación y los que forman parte del arbolado público en los ejidos urbanos. Los árboles en el ejido urbano se pueden encontrar de diferentes formas. Puede ser lo más frecuente, que son alineaciones, que son lo que uno comúnmente ve en veredas, y también forman parte de espacios verdes. Especialmente, tanto en una situación como en otra, hay factores comunes en cuanto a funciones y beneficios. Es conocido los beneficios que prestan los árboles en las ciudades respecto de, por ejemplo, el confort que brindan a la comunidad. Todos sabemos que en determinados meses del año de alta radiación genera una situación de sombreado y de confort, por supuesto. Amortigua ruidos en ciudades donde existe mucho tránsito y mucha afluencia de vehículos, es importante en la amortiguación de ruidos. Capta polvo en suspensión, que también es muy favorable para el confort y la salud de la población. Fija dióxido de carbono, produce oxígeno, es decir que es un grupo de factores muy beneficiosos para la comunidad en general. El arbolado público de alineación constituye uno de los factores más importantes en el medio urbano, permitiendo establecer un equilibrio entre las construcciones del hombre y la naturaleza. Los árboles representan un recurso natural panorámico y, por ende, se considera que producen estados fisiológicos más distendidos para los ciudadanos, resultando un factor determinante en el plano estético. El arbolado de alineación, fundamentalmente, en la mayoría o en gran parte de los municipios, de las ciudades, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias, y fundamentalmente aquellos que aún conservan cierta densidad, evidentemente han sido víctimas, entre comillas, de acciones de pioneros, de gente normalmente con una cierta cultura por el cultivo de árboles y una muy buena voluntad de hacer aportes, pero aparentemente con un nivel de planificación muy incipiente o inexistente. Eso genera la presencia de árboles, de especies de árboles, no aptas para las condiciones donde están establecidas. Eso es un caso muy frecuente, es una situación muy frecuente en los municipios. ¿Y qué trae como connotación eso? Bueno, muchos trastornos, tanto en la infraestructura de la ciudad, tanto a nivel de veredas, a nivel de frentes, de interior de propiedades, dificultades para la transitabilidad de los peatones, de la circulación de vehículos, se observan veredas afectadas, con las complicaciones que puede traer eso en cuanto a los riesgos de accidentes por la gente que transita las veredas. Es decir, son complicaciones de magnitud. La correcta prestación del servicio público de mantenimiento integral del arbolado urbano es una herramienta de política pública estatal dirigida a asegurar y potenciar los beneficios del arbolado urbano, así como también a eliminar o minimizar sus factores de riesgo. Para gestionar el arbolado público, lo primero que un técnico cuando interviene en un escenario debe tener en cuenta es el marco legal,
y las condiciones, cuando me refiero al marco legal, no solamente la ley, en el caso de Provincia de Buenos Aires, la ley 12.276, sino también las ordenanzas municipales. Ya ese es el primer panorama que el técnico tiene que, con el que se va a encontrar para trabajar y planificar. En segunda instancia o de manera simultánea, conocer muy bien las características del escenario donde tiene que actuar, la característica de la ciudad. No solamente a nivel de la idiosincrasia de esa comunidad, porque eso es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de planificar. Hay comunidades donde la gente es reticente a la presencia del árbol frente a su domicilio. Y a veces son factores de presión a determinadas organizaciones de gobierno, de gestión, que hacen o que conspiran con una política coherente para el manejo o la gestión del arbolado. Y a su vez las condiciones de infraestructura de la ciudad, si son el ancho de veredas, el tipo de construcción que caracteriza esa ciudad, son todos factores que se deben tener en cuenta a la hora de planificar y gestionar. La planificación del arbolado urbano debe considerar que las especies elegidas a tal fin cumplan con requisitos como tener un desarrollo final adecuado al espacio disponible, ser especies resistentes a los rigores climáticos y a la polución ambiental, ser resistentes a patógenos y enfermedades, no ser sensibles al vuelco y quiebre de sus ramas y tener sistemas radiculares poco agresivos. Algunas de las especies reconocidas y elegidas en arbolado de calles son los acer, acacias, albipicias, catalpas, fresno, jacarandás, tilos y olmos, aunque existen otras variedades que predominan. Existen recomendaciones que están presentes en bibliografía, hay muchos autores que han trabajado en el tema y efectivamente son coincidentes en cuanto a la necesidad de planificar alineaciones o reposiciones o nuevas forestaciones en función de algunos criterios como por ejemplo el ancho de veredas. Entonces, para determinadas situaciones, obviamente hay que considerar además aspectos de la latitud y situaciones climáticas de la localidad donde se interviene, pero en líneas generales, como criterio general, valga la redundancia, es importante tener en cuenta el ancho de veredas y la especie que se va a elegir. La especie está también relacionada con la altura máxima que pueda llegar a expresar en su vida útil. Entonces son factores que muy incidentes a la hora de planificar. En líneas generales existen como criterio básico que a tener en cuenta. Veredas que tienen hasta 3 metros de ancho deben, o se recomienda un grupo de especies entre 3 y 4 metros de ancho, otro grupo y entre 4 y 5 otras especies y más de 5 también, es decir, en líneas generales. Así que yo creo que es uno de los factores más o muy incidentes a la hora de planificar forestaciones. La gestión del arbolado público como un servicio en Argentina se rige de acuerdo a la legislación definida para tal fin, con pautas particulares establecidas en las diferentes jurisdicciones. La prestación del servicio comprende la conservación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del arbolado público. El arbolado debe abordarse con un criterio de gestión, a mi entender, ¿no? De gestión integral. Entonces, no se puede pautar intervenciones que tengan objetivos atomizados o aislados. Deben formar parte de una propuesta integral de acción, digamos. En el caso de Provincia de Buenos Aires tenemos la ley 12.276 y su decreto reglamentario, que es el que rige las acciones, que nos muestra el marco regulatorio hasta, digamos, hasta donde un técnico o en el cual un técnico puede accionar en cuanto a planificación.
Y bueno, el factor legal es importante y dentro de esa ley, o como parte de esa ley, o esa ley obliga a los municipios a contar con un plan regulador del arbolado urbano. Cada municipio debe o debería contar con un plan regulador del arbolado urbano, efectuado por una persona capacitada para tal función. En ese plan regulador se deben pautar en primera instancia un diagnóstico de la situación y todas aquellas tareas de intervención que vayan en pos de la mejora y el mantenimiento de ese arbolado. Acabamos de ver la importancia de la gestión y el manejo del arbolado público y es por eso que queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por sus aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.